Bienvenido seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez, podcast escucha. Yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio número 98, podcast escucha. Un aplausote para ti. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escuchas y como tú puedes darte cuenta, se ve distinta la cosa, se ve un poquito diferente la cosa, ¿verdad? Me dio nomás ganas de mover. De mover las cosas en este estudio, en este cuarto, podcast escucha y de repente the background se mira diferente y sí, me siento raro, me siento como que estoy en una nueva oficina, me siento como que estoy manejando un nuevo auto, qué sé yo, podcast escucha, me siento raro, así que si me ves actuar raro, pues sí, güey, pues me veo raro, güey. La cámara usualmente la tengo del lado derecho, ahora la tengo del lado izquierdo, podcast escucha, entonces tengo que enfocarme así. Es distinto la cosa, pero podcast escucha, estoy feliz de que tú estás aquí, otro aplausote para ti, episodio número 98, podcast escucha, cachichen, ¿verdad? Ya casi le llegamos al episodio número 100, podcast escucha y pues sí, aquí estamos todavía en el tiempo de Cuaresma, estamos hablando. Como tú ya sabes, que has estado escuchando estos últimos episodios, hemos estado meditando acerca de las personas de la pasión. Esta miniserie de las personas de la pasión, podcast escucha, donde hemos meditado en los discípulos dormidos, en Pedro, en Judas y ya ni me acuerdo el último episodio de qué fue, podcast escuchas y ahí tú estás escuchando, pues dime, pues güey, pues no te acuerdas, güey, que fueron de estos güeyes. Pero sí, podcast escucha, aquí estamos y este día quería hablar contigo, podcast escucha, acerca de, como ya ves el título que yo sé que antes de hacerle clic ya lo leíste, quería hablarte acerca de dos personas de la pasión, podcast escucha, Pilato y Herodes, que la palabra de Dios dice que se hicieron amigos a través de este momento donde estaban juzgando al Hijo de Dios, donde estaban juzgando a Dios mismo, donde estaban juzgando a Jesús, nuestro Señor, podcast escucha. Pero antes de todo eso, quería hablarte acerca del episodio de la semana pasada. Ya me acordé, ahora sí, podcast escucha, ya me acordé del episodio de la semana pasada donde hablábamos acerca de los tres ladrones de la pasión. Y el título de ese último episodio, que se llamaba Los tres ladrones de la pasión, podcast escucha, de repente ciertas personas le dieron like, que yo dije, esta persona usualmente nunca le da like a estas cosas que estos episodios, o cuando comparto estos episodios acerca de las Sagradas Escrituras, podcast escucha, pero se me hizo curioso, de repente, de que tuvo como ciertas vistas, se podría decir, podcast escucha, de personas que yo nunca esperaba que iban a ver ese episodio, podcast escucha. Lo cual me hizo pensar así como, ¿por qué le hicieron clic a ese video? ¿Por qué le hicieron clic a ese episodio si usualmente nunca le hacen clic? Y pienso, podcast escucha, que quizás el título del último episodio, que se tituló Los tres ladrones de la pasión, yo estaba hablando de la pasión de Jesús, ¿verdad? Pero pienso que de repente el título fue un poquito misleading. No me di cuenta hasta después, no lo hice a propósito, podcast escucha, pero quizás las personas que optaron por ver o por hacerle clic a ese episodio pensaron que me había vuelto como un sexólogo o algo así, podcast escucha. Las tres cosas que roban la pasión, los tres ladrones de la pasión, podcast escucha. Y
quizás por eso, gente que nunca le daría un clic a la negación de Pedro, o gente que nunca le daría un clic al beso de Judas, o gente que nunca le daría un clic a los discípulos dormidos, podcast escucha, le dieron clic a los 3 ladrones de la pasión. Y por alguna razón, podcast escucha, esta semana estaba pensando en que si yo fuera un sexólogo, ¿qué pondría en un episodio que se titulara "Estas son las 3 cosas que matan la pasión"? Me puse a pensar, me puse a contemplar, podcast escucha, y aquí te tengo antes de empezar este episodio de esta semana. Las 3 cosas que yo te diría, te dije las 3 y mal hice 2, las 3 cosas que yo te diría. Las 3 cosas que yo te diría que roban. Los 3 ladrones de la pasión. Si el último episodio no hubiera sido acerca de la pasión de Jesús y fuera acerca de la pasión en tu matrimonio, podcast escucha, y luego facilito. Hasta los escribí aquí, a ver. Dentro de mi alma existe. Le hice clic a la canción. Ahí estamos, perfecto. Podcast escucha, aquí están los 3 ladrones de la pasión. Si yo fuera un sexólogo y no hubiese estado hablando en el último episodio acerca de la pasión de Jesús, podcast escucha, y estuviese hablando de otro tipo de pasión, como la pasión en el cuarto. Según mi experiencia, podcast escucha, sería el sueño, los dolores de cabeza y el tercer plato de pozole. No me preguntes acerca de esa última, podcast escucha, pero ese sería el episodio que hubiese sido si no estuviese hablando acerca de los 3 ladrones de la pasión de Jesús. Y sí. Pero podcast escucha, ya, dejémonos de ¿cómo se llama? De ese tipo de cosas. Tú no has venido aquí porque yo soy un sexólogo. No. Tú has venido aquí, podcast escucha, porque tenemos aquí en este episodio, no solamente en este episodio, pero en este tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez, podcast escucha. Estamos aquí para entrar en la palabra de Dios, para ver especialmente en esta cuaresma los personajes en las Sagradas Escrituras, las personas en las Sagradas Escrituras, y especialmente ahorita, como ya te decía, estando en tiempo de cuaresma, podcast escucha, que hemos estado meditando, que hemos estado leyendo, que hemos estado pensando en estas diferentes personas de la pasión de Jesucristo, nuestro Señor, podcast escucha, en estos últimos momentos de la vida de Jesús, antes de que, por supuesto, que resucite, ¿verdad? Vemos a todo este tipo de personas, podcast escucha, y hoy en este episodio número 98 quería compartir contigo algunas cosas que he estado pensando, o más bien una cosa central que he estado pensando acerca de Pilato y acerca de Herodes, podcast escucha. Y voy a leer las Sagradas Escrituras según el Evangelio de acuerdo a San Lucas. Y quisiera compartir contigo una cosa en especial que llamó muchísimo mi atención este fin de semana, y no nomás el fin de semana, sino la semana entera, podcast escucha. Y quisiera compartirla contigo ahorita. A ver, voy a leer esto. Vamos a llegar a un punto donde estas 2 personas, Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se vuelven amigos, podcast escucha, y voy a compartir contigo el punto que más ha llamado mi atención, y de repente al final quizás te doy un ¿cómo se llama? Un punto extra que llamó mi atención, que de repente me hizo así como pensar, como meditar más, como hasta reírme, podcast escucha. Pero hay un punto que yo pienso que te ayudaría muchísimo a ti, me ayudaría muchísimo a mí, podcast escucha, en nuestro discipulado con Jesús,
en nuestro seguimiento de Él. Y ojalá y sea este episodio una bendición para tu vida, como sé que lo ha sido para mi vida, el hecho de meditar, podcast escucha, en la vida de estas dos personas de la pasión, Pilato y Herodes. Fíjate, la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 en adelante, del versículo 1 en adelante, podcast escucha, la palabra de Dios dice esto: el consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se le paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Fíjate lo que dijo Pilato, otra vez podcast escucha: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, porque dijeron, comenzó en Galilea, ¿verdad? Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él, y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Quisiera hacer aquí una pausa y básicamente hablar acerca de Pilato y de Herodes también hasta este momento. En Pilato de repente se ve como una conciencia, un deseo, se podría decir, en el corazón de Pilato de hacer algo bueno, de dejar a este hombre que él piensa y sabe que es inocente, que él sabe que nomás lo están poniendo a prueba, lo están poniendo en juicio con él, simple y sencillamente, podcast escucha, por desprecio, por envidia, por miedo, se podría decir. Pilato, él entiende esto. Y él entiende también que Jesús es inocente. Y lo dice las Sagradas Escrituras, que él mismo, de su boca, sus palabras que salen de él, podcast escucha, es: no he encontrado nada que merezca la muerte en Jesús. No he encontrado nada que merezca la muerte. Sin embargo, sabemos, podcast escucha, si seguimos leyendo, ¿verdad? Que Pilato, aún al haber confesado que él no encuentra nada en Jesús que merezca la muerte, aún así entrega a Jesús a las manos de estos líderes judíos para que crucifiquen a Jesús.
A pesar de que él sabe en su conciencia, a pesar de que él sabe en su corazón de que Jesús es inocente, podcast escucha, se deja llevar por el deseo, por los gritos, por las acusaciones, por lo que el pueblo pide, por lo que la gente pide, y no por lo que él sabe en su mente, por lo que él sabe en su corazón, que es lo correcto. Él se deja persuadir, podcast escucha, por lo que quieren los demás. Y Herodes, podcast escucha, una de las cosas que quisiera decir de Herodes, como lo pinta aquí, como el Evangelio de San Lucas se refiere acerca de Herodes, hay ciertas cosas de Herodes que de repente digo, qué chido. Pero hay ciertas cosas de Herodes que digo, no, pues, ¿con qué razón? ¿Con qué razón Dios no le habló? Porque ese es un punto que llama tanto mi atención en este pasaje bíblico, podcast escucha, donde dice que le hizo pues en el versículo 9 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios que Herodes le hizo pues un montón de preguntas a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no le contestó nada. Podcast escucha, Jesús no le contestó nada. Pero antes de que diga eso, la palabra de Dios dice que cuando Herodes vio a Jesús, en el versículo 8 dice, al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Y eso, podcast escucha, tú y yo deberíamos de copiarle. Ay, qué raro se escucha de que tú y yo deberíamos de copiar ciertas cosas de Herodes. Pero podcast escucha a la palabra de Dios cuando dice, al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Eso le podemos aprender a este güey. Al ver a Jesús, de veras, debemos de alegrarnos, podcast escucha, porque en Jesús está nuestro refugio, porque en Jesús está nuestra vida, porque en Jesús está nuestra salvación, porque en Jesús está nuestro perdón, porque en Jesús está nuestra liberación, podcast escucha, porque en Jesús está la luz, porque en Jesús está el gozo completo, está la vida plena, podcast escucha. Por eso debemos de alegrarnos cuando veamos a Jesús. Por eso debemos de alegrarnos cada vez que vayamos a la iglesia católica. Por eso debemos de alegrarnos cada vez que vayamos a misa. Por eso debemos de alegrarnos cada vez que nos vamos a confesar. Porque ahí está Jesús, podcast escucha. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de Herodes. Hacía tiempo que deseaba verlo. Hacía tiempo que Herodes quería ver a Jesús por las cosas que oía de él. O sea, en la mente de Herodes, podcast escucha, él quería ver a Jesús por las cosas que oía de él, ¿verdad? Y hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios en el mismo versículo. Y esperaba que Jesús hiciera un milagro en su presencia. Y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. He aquí la falla de Herodes. Sí, tenía ganas de ver a Jesús porque hace mucho oía de él. Y en sí ese sentimiento puede ser hasta un sentimiento santo, podcast escucha. Pero la razón por la cual quería ver a Jesús, la palabra de Dios aquí dice que esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. O sea, para él Jesús era solamente como un mago, era solamente como un entretenimiento, era solamente como alguien que podía hacer algo por él, podcast escucha. No era no era que quería arrepentirse, no era que él realmente tenía una necesidad desde el fondo de su corazón de que Jesús sanara a alguien a quien él amaba o algo así, podcast escucha. Él solamente quería ver a Jesús porque había escuchado que Jesús hacía milagros y él solamente quería ser entretenido por esta persona que hacía milagros. Él quería solamente entretenimiento, podcast escucha. Quería solamente a Jesús por lo que él quería a Jesús. No quería nada más
solamente lo que Jesús podía hacer por él. Pero la palabra de Dios dice, aquí en el siguiente versículo dice que le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Y esto me asusta, podcast escucha. Un montón de preguntas y Jesús no contestó nada. Esto me asusta por ciertas razones, podcast escucha, porque Jesús en el Evangelio dice, toquen y se les abrirá la puerta, busquen y encontrarán, pidan y se les dará. ¿Verdad, podcast escucha? Y aquí vemos un ejemplo de esta persona que está pidiendo, que está preguntando, pero Jesús se queda callado. Imagínate qué tan corrupto, imagínate qué tan cerrado, imagínate qué tan duro el corazón de Herodes fue. Podcast escucha, para que Jesús mismo, que había dicho que pidan y se les dará, toquen y se les abrirá la puerta, podcast escucha, para que Jesús se quede, para que Dios se quede callado. Imagínate el corazón de Herodes, tan vanidoso, tan orgulloso, tan cerrado. Podcast escucha, que Dios mismo se queda callado. Podcast escucha, esto me asusta. Yo no quisiera que ni tú ni yo tuviéramos este corazón de Herodes, este corazón, podcast escucha, que cuando llegáramos o cuando tuviéramos a Dios enfrente de nosotros y le hiciéramos preguntas, Dios se rehusara a respondernos. Un Dios callado, un Dios que dice como, no importa lo que te diga, tú no vas a entender. Tu corazón está tan podrido, tu corazón está tan enfermo, tu corazón está tan negro, tan cerrado. Que nuestro corazón no sea como el corazón de Herodes, podcast escucha. Y la palabra de Dios sigue aquí diciendo que mientras que Herodes le preguntaba y Jesús se quedaba callado, dice, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones, Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Para burlarse de él lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Podcast escucha. Herodes, al ver que Jesús no le contestó nada, al ver que Jesús no iba a jugar de la manera que Herodes quería, al ver que Jesús no le iba a responder esas cosas, podcast escucha, Herodes, su respuesta, en vez de arrepentirse, en vez de hacer conciencia, en vez de decir, wow, esta persona santa ni siquiera quiere dirigirme mi palabra, tengo que la palabra, ni siquiera quiere dirigirme la palabra, tengo que cambiar mi vida. En vez de hacer eso, podcast escucha, en vez de arrepentirse, la palabra de Dios dice que Herodes, en vez de pedir perdón a Jesús, en vez de caer a los pies de Jesús, en vez, podcast escucha, de buscar esa conversión, la palabra de Dios dice que Herodes, al ver que Jesús no le contestaba nada, se empezó a burlar de él y empezó básicamente a tratarlo como un loco, podcast escucha. Y la palabra de Dios dice que Jesús no le contestó nada. Podcast escucha. Y dice la palabra de Dios que desde ese día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Y antes eran enemigos, pero su desprecio, su odio, su condenación de Jesús, se podría decir, podcast escucha, el sufrimiento de Jesús, la pasión de Jesús, hizo que estas dos personas que antes eran enemigas se volvieran amigos. Podcast escucha. Si seguimos leyendo, vemos cómo Pilato, a pesar de que él no quería que Jesús fuera condenado, no quería
declarar que Jesús, no quería mandar a Jesús a la muerte. Podcast escucha, la palabra de Dios dice que Pilato, por miedo de lo que dijera el pueblo, accedió y le dio al pueblo lo que el pueblo pedía. Podcast escucha, y condenó básicamente a Jesús a la muerte. Y hay un punto que ha estado en mi corazón esta semana, podcast escucha, acerca de estos dos hombres, acerca de estas dos personas de la pasión, acerca de Pilato y de Herodes. Porque no sé si tú recuerdas, podcast escucha, pero el mismo Herodes al cual Jesús no le dirigió la palabra que diga, ese mismo Herodes fue el mismo Herodes, podcast escucha, que condenó a Juan el Bautista a la muerte. Podcast escucha, no sé si tú estás familiarizado con esa parte del evangelio, pero la palabra de Dios dice que una vez, un año, fue el cumpleaños de Herodes, y que de repente Herodes, que tenía encarcelado a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había hablado en contra de Herodes, porque Herodes había tomado la esposa de su hermano. La esposa de su hermano se llamaba Herodías, podcast escucha, y Herodes había tomado como esposa, la cual no era su esposa, a Herodías, podcast escucha, porque era la esposa del hermano de él, la esposa del hermano de Herodes. Y la palabra de Dios dice que en el cumpleaños de Herodes, tuvo una fiesta, ¿verdad? Y que la hija de Herodías llegó a bailar sensualmente, básicamente, enfrente de todos, y Herodes se quedó deleitado con los movimientos de esta hija de Herodías. Y enfrente de todos, podcast escucha, Herodes, me imagino ya hasta ebrio, ¿verdad? Embriagado, le dijo a la hija de Herodías: pídeme lo que quieras y yo te lo doy, aunque sea la mitad de mi reino, yo te lo doy. Y dice la palabra de Dios que la muchacha fue a preguntarle a su mamá, Herodías, fue a preguntarle: oye, el rey me prometió esto, ¿qué le pido? Y podcast escucha, Herodías, como odiaba ella a Juan el Bautista, le dijo a su hija que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Yo sé que algunos de ustedes pues ya saben esa parte de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, podcast escucha, que en ese momento, a pesar de que Herodes no quería matar a Juan el Bautista, como ya se había comprometido en frente de la gente, como ya había dado su palabra de rey en frente de la gente, tuvo que acceder a lo que esta muchacha le pedía y mandó matar a Juan el Bautista. Y ahora vemos a Pilato, podcast escucha, en esta parte del evangelio, básicamente haciendo lo mismo. Él no quiere condenar a Jesús. Él sabe en su corazón que Jesús es inocente y lo declara que Jesús es inocente. Pero Pilato, por el miedo que tiene de lo que la gente diga, por el miedo que tiene a que el pueblo judío se levante, qué sé yo, en protesta a él, podcast escucha, por miedo a lo que dice el pueblo, accede a la injusticia más grande, que fue matar o mandar matar o aceptar que mataran a Jesús. Entonces aquí vemos a estos dos hombres que eran enemigos y que en esta parte del evangelio se hacen amigos, podcast escucha. Vemos a estos dos hombres básicamente actuar de la misma manera. Básicamente su carácter era, tenían roles diferentes, podcast escucha. Uno era el gobernador de Roma, otro era el
rey judío, podcast escucha, y los vemos actuar de la misma manera, donde les importa más lo que diga la gente que hacer lo que es lo correcto. Les importa más que el pueblo no se vaya en contra de ellos, que la gente no hable mal de ellos, podcast escucha. Les importa más su propia persona que hacer lo correcto. Les importa más lo que van a decir de ellos que hacer lo correcto. Les importa más, podcast escucha, cómo los van a tratar la gente a su alrededor, que hacer lo que ellos en su conciencia, en su corazón saben que es lo correcto. Y aquí vemos reflejada en esta forma de ser, en esta manera de pensar, podcast escucha, vemos tantas personas en nuestras vidas, y en sí tú y yo hemos estado quizás ciertas veces en este dilema, se podría decir, donde de repente tú no querías hacer esas drogas, pero de repente, ¿qué van a decir la gente de mí? Van a decir esto, van a decir lo otro, a pesar de que tu conciencia te decía, yo no debo de hacer esto, te valió madre. ¿Por qué? Porque te importó más lo que decía la gente, ¿verdad? O quizás de repente existe la muchacha donde ella no quería perder su virginidad en ese momento, ella no quería hacer eso, pero de repente la presión y qué van a decir de ti, qué van a hablar de ti, de repente, no, pues decidiste acostarte con ese muchacho. Podcast escucha, hay tantas veces donde actuamos como Pilato y como Herodes, con el miedo de lo que va a decir la gente, con el miedo de cómo nos van a tratar, con la presión de la gente a nuestro alrededor. Podcast escucha, que decidimos hacer cosas malas, cosas que sabemos que no son buenas, cosas que están en contra de Dios, en contra de nuestra conciencia. Podcast escucha, simplemente por el que dirán. Y de repente está esa muchacha que ha quedado embarazada y que ella sabe en su conciencia, ella sabe en su corazón que no debe de abortar a esta criatura que está en su vientre. Podcast escucha. Y sin embargo, como Herodes y como Pilato, el que dirán se vuelve más importante. El que dirán la gente a mi alrededor se vuelve más importante que lo que dicta Dios, de lo que dice Dios, de lo que dice tu propia conciencia. Qué triste, podcast escucha. Qué dolor. Qué dolor. Imagínate el dolor del corazón de Jesús en estos momentos donde Jesús sabe de que estas personas, Pilato y Herodes, en su conciencia saben lo bueno, en su conciencia saben lo que deben de hacer. Podcast escucha, y sin embargo les importa más lo que diga la gente. Imagínate el corazón de Jesús en ese momento, podcast escucha, donde Él dice, si te importara más lo que digo yo, si te importara más lo que digo yo a través de tu conciencia, yo te ayudaría, yo te confortaría, yo te consolaría, yo estuviera contigo. Podcast escucha. No sé, esta semana he estado pensando acerca de eso, podcast escucha. Esta semana he estado pensando acerca de que a estos dos hombres, a estas dos personas de la pasión, a Pilato y a Herodes, hay tantas cosas que nos podemos enfocar, ¿verdad?, en la vida de estos dos. Pero específicamente porque este pasaje en el Evangelio de San Lucas dice que habla de los dos como en una misma... En un mismo pasaje se podría decir, donde dice que se hicieron amigos y todo esto. Podcast escucha, y qué triste que se hicieron amigos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Qué triste que se hicieron amigos condenando o dejando que Jesús fuera condenado. Podcast escucha, esta semana Dios está hablando a mí, a mi vida, a través de estos dos hombres, a través de estas dos personas de la pasión, de Pilato y de Herodes. Podcast escucha, que
no debo de dejar que la opinión de la gente, que la opinión del mundo, que la opinión de los que están alrededor de mí sea más importante en mi vida que la opinión de Dios. Y es mi oración, podcast escucha, que la opinión de los demás, la opinión de la gente a tu alrededor no sea más importante para ti que la opinión de Dios. Porque vamos a terminar como Pilato o como Herodes, podcast escucha. La tradición nos dice, no sé exactamente de Herodes, pero la tradición nos dice que Pilato cometió suicidio al final de su vida, podcast escucha. Me imagino que Herodes también terminó en el infierno, podcast escucha. Y ojalá que nuestra vida no sea reflejada en Pilato y en Herodes, podcast escucha, sino más bien que sea reflejada en la vida de los santos, en la vida de Jesús. Pues, sí, podcast escucha, pues hay de rato. Ok, no vamos a terminar en una no quiero terminar en una nota tan baja, ¿verdad? Podcast escucha en una nota también como pues somos como Pilato y somos como Herodes, güey, no manches, qué gacho. No, podcast escucha, quiero terminar en una nota un poquito más positiva. Si Pilato o Herodes se hubiesen arrepentido, si le hubiesen pedido perdón a Jesús, Jesús los hubiese perdonado, porque tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios, como ya siempre decimos, podcast escucha, un Dios que es muchísimo más grande que tus errores, muchísimo más grande que tus pecados, muchísimo más grande que nuestras imperfecciones, podcast escucha. Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere amarte, Jesús quiere tu salvación, Dios quiere, podcast escucha, que te salves. Y si Pilato o si Herodes hubiesen pedido perdón a Jesús, Jesús los hubiera perdonado, podcast escucha. Y si tú le pides perdón a Jesús y tú regresas a Él, Él te va a perdonar, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y regrese a Él. Pues sí, podcast escucha. Regresa a Jesús. Vete a confesar, ve a misa. Estamos en este momento, especialmente podcast escucha, en este momento de preparación para esta fecha tan importante de la resurrección de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo y pues ahí nos vemos, ¿sale? Ahí de rato.